Bienvenidos al episodio número 3 de Amigos del Dinero. Seguimos con esta saga de finanzas tridimensionales. Mi nombre es Katherine Castrillón y hoy vamos a hablar de conceptos que a mí me funcionaron para cambiar con totalidad mis finanzas, desde el área física, mental y espiritual. En el área física quiero que tengamos presente unos conceptos que cambiaron mi vida por completo y es sobre los ingresos pasivos y los ingresos activos. ¿Qué es un ingreso activo? Un ingreso activo es cuando tú cambias tu tiempo por dinero y el dinero solo ingresa cuando va dependiendo de tu disponibilidad de tiempo, de conocimiento o de esfuerzo. Ejemplo, en mi caso, hace muchos años yo trabajaba como extensionista de pestañas. Eso era un ingreso activo y lineal. ¿Por qué un ingreso activo y lineal? Porque si yo no hacía las pestañas, simplemente el dinero no ingresaba a mi bolsillo. Si yo, por ejemplo, amanecía enferma, ese día no tenía ingresos. Entonces la pregunta es, ¿tienes ingresos activos que dependen 100% de ti? Eso es un concepto muy claro que debemos tenerlo dentro de nuestras finanzas. El segundo concepto son los ingresos pasivos. ¿Qué son los ingresos pasivos? Es el dinero que no necesita de tu energía diaria y que lo puedes ir construyendo, ojo, sin urgencia. Muchas veces cuando tienes urgencia para tener dinero, para pagar una deuda o para cualquier cosa, es muy difícil crear un ingreso pasivo. El ingreso pasivo, por ejemplo, es cuando yo grabo un podcast y después de muchos años ese podcast lo siguen viendo y me monetiza. O escribo un libro y después siguen comprando ese libro y ese libro me monetiza, pero solo lo escribí una sola vez. O sea, ya no depende de mi tiempo, pero sigo teniendo los ingresos. También está como, por ejemplo, arrendar propiedades y demás. ¿Por qué es tan importante tener estos dos conceptos claros? Porque si tú quieres realmente una salud financiera y una libertad financiera, tú no puedes solo contar con ingresos activos, también tienes que contar con ingresos pasivos. Por eso es tan importante dejar de trabajar para el dinero y poner el dinero a trabajar para nosotros. Esa es como la gran diferencia. El problema no es tener ingresos activos, el problema es solo tener ingresos que te consumen. Y la verdadera inteligencia no es eliminar el esfuerzo, sino multiplicarlo inteligentemente. Ahora, estos ingresos pasivos y activos es diferente a tener activos o pasivos. Cuando tú tienes un activo es algo que a ti te da ingresos. Entonces, cualquier recurso que posee una persona o empresa que genera ingresos o beneficios a un futuro. Por ejemplo, yo tengo un activo que es un lote. Entonces, este lote, yo sé que a un futuro, este lote, por la plusvalía y demás, va a valer más. Eso puede ser un activo. Pero si yo en este lote tengo que pagar impuestos, tengo que pagar mantenimiento, tengo que pagar a alguien que lo cuide, eso ya se convierte en un pasivo. ¿Qué es un pasivo? Una deuda o una obligación que una persona o empresa debe pagar a terceros. Todo lo que representa la salida de dinero mensual, trimestral, semestral o anual es un pasivo. Ejemplo, servicios, hipoteca, impuestos, gasolina, etcétera. Eso es un pasivo. Y un activo, un activo, como ya lo había dicho en el ejemplo del lote, puede ser también, por ejemplo, una marca personal, puede ser un activo. Un carro puede ser un activo o un pasivo. Por ejemplo, si yo tengo un carro donde lo pongo en Uber, este es un activo. Pero si yo tengo un carro donde yo soy la que lo conduzco y la verdad no le saco provecho, eso es un pasivo porque tengo que pagar impuestos del auto anual, aparte de la gasolina, aparte del SOAT, la tecnomecánica, etc. ¿Listo? A todo lo que tengo. Ahora, ¿cómo yo sé mi patrimonio neto? Que es diferente a mis ingresos activos o pasivos, sino estamos hablando de mi patrimonio neto. ¿Cómo yo sé mi patrimonio neto? Y con esto quería iniciar porque esto es lo que te evalúa si vas bien o mal. Es, coges todo lo que tengas y le restas los pasivos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, tengo un lote, tengo una casa, tengo un apartamento. A todo eso le resto lo que me hace sacar dinero. Y ahí ya podría sacar mi patrimonio neto. Usualmente el patrimonio neto, lastimosamente, nos da un menos tanto. Cuando es un menos tanto es que realmente
por donde vas no es el camino. Pero ya tú sabiendo estos conceptos, lo que puedes hacer es pasar lo que era un pasivo a un activo. Por ejemplo, si tenías un carro sin hacer nada, lo puedes pasar a un activo poniéndolo en Uber. Si tienes un apartamento donde lo rentas mensual, anual, digamos a una persona en contrato, te paga una mensualidad y el contrato lo tienes anual, tal vez mira si ese mismo apartamento, si lo arreglas y lo vendes, lo venderías mejor precio. O tal vez si lo pones en Airbnb y te pagan es por noche, lo mandarías a mejor precio. Todos estos conceptos te dan la oportunidad de pasar algo que era pasivo a un activo. Y de ingresos, saber qué ingreso activo y qué ingreso es pasivo, también te da la oportunidad de saber que está mal solo tener ingresos activos y es importante construir ingresos pasivos o residuales, ¿ok? Que es la diferencia entre un ingreso lineal y un ingreso residual. Ese es el concepto número 1 que vamos a ver dentro de las finanzas en el área física. Ahora, el concepto en el área mental de las finanzas también es saber qué es un pasivo en mi vida y qué es un activo en mi vida. Kate, ¿cómo así? Activos y pasivos desde el área mental. Sí, ¿qué hábitos se vuelven pasivos en mi vida y me sacan dinero? ¿Y qué hábitos se vuelven un activo en mi vida y me dan dinero? Por ejemplo, levantarme tarde, ¿es un pasivo o es un activo? Probablemente puede llegar a ser un pasivo porque no hago tantas cosas en el día como quisiera. Si yo ando con la energía baja todo el tiempo, ¿es un activo o es un pasivo? Probablemente es un pasivo porque si yo hiciera ejercicio o algo que me subiera la energía, pudiera facturar o hacer más negocios. Si yo leo, ¿es un activo o un pasivo? No, si leo tal vez es un activo porque este activo me llena de conocimiento diario y gracias a ese conocimiento puedo evolucionar en mi área y cobrar más, por ejemplo. Si yo escucho podcast, si tengo el hábito de escuchar podcast, ¿es un activo o es un pasivo? Toda esta parte de hábitos, yo lo que te recomiendo es haz una lista de lo que realmente tú haces al día. Por ejemplo, en mi caso, lo que yo hago, yo antes no veía televisión, para que sepan. Nunca en mi vida había comprado un televisor. Ahora que tengo pareja, tenemos televisor y nos acostamos con el televisor. Y yo qué día estaba pensando, ¿el televisor es un activo o es un pasivo? No, güey, es un pasivo porque vemos series, vemos películas y eso pues de qué aporta. Ok, le dije, ok, lo vamos a volver un activo. ¿Cómo? Nos vamos a escuchar 1 o 2 podcasts al dormirnos cada día de por medio. O vamos a buscar películas de empresarios. O vamos a buscar películas sobre la Biblia. Por ejemplo, una serie que me encantó es The Chosen, que siento que eso lo vuelvo un activo en mi vida. Entonces, lo que yo te aconsejo en esta área es escribe en una hoja todos los hábitos que tú tienes, califícalos si es un activo o un pasivo. Y si es un pasivo, algo que te saca dinero, que no te aporta, que no te hace crecer, vuélvelo un activo en tu vida. Eso por el área de finanzas mentales. Y en el tema de finanzas espirituales, en este capítulo, vamos a ver algo muy interesante, que es los niveles de vibración. Existen muchos niveles de vibración y acá voy a citar a alguien que es el gran David Hawkins, con su tabla de niveles de vibración, donde la vergüenza, la culpa, la ira, la ansiedad, la neutralidad, la alegría, todos esos tienen un nivel de vibración, unos más altos que otros. Para no hacer tan extenso esto y no mostrarles toda la tabla y demás, les voy a reducir todo eso en 3 niveles. ¿Listo? Vamos a dar un ejemplo de 3 niveles. Está el nivel de la radio AM. No sé si ustedes aún escuchan la radio AM, donde no podemos sintonizar muy bien, donde solo salen noticias, donde no sale mucha música, donde como que si escuchamos 5 emisoras en la AM, eso ya es mucho y aplica para cualquier país. Ese es el nivel de vibración más bajo,
¿Conocen ese tipo de personas que se están quejando todo el tiempo, que todo les sale mal y empiezan como a discutir hasta con las cosas, con objetos, donde empiezan a patear objetos, donde es el victimismo completo? Ese es el nivel de vibración AM. ¿En qué va a afectar eso en tus finanzas? En absolutamente todo, porque la pregunta es, ¿las personas que hacen negocios les gustaría hacer negocios con personas AM? Si tú buscas un trabajo, ¿crees que te van a contratar en un buen puesto si tienes una vibración como AM? Entonces eso tiene mucho que ver también con las cosas que atraes y cómo vibras para que las personas estén contigo. Y la verdad, no solo las personas, la abundancia y el dinero que esté contigo. Ahora, después de AM, vamos a la FM. ¿Qué encontramos en la radio FM? Ya encontramos más música, ya encontramos que la W Radio, en este caso de mi país, o la Blue, o bueno, encontramos salsa, reggaetón, bachata, noticias, algunos podcasts, conversatorios, o sea, como que ya encontramos más cosas. Para mí, el promedio de la mayoría de personas están en la FM. Los que no se la pasan victimizándose, pero tampoco los que hacen gran cosa extraordinaria, sino el promedio. Los del promedio, los que estamos chéveres, los que cumplimos la agenda, los que sabemos qué tenemos que hacer y lo hacemos, los que no incomodamos, pero tampoco nos incomodan y tampoco hacemos algo más extra por los demás, ni nada. Esa es la FM. La pregunta es, ¿hay empresas que quieren contratar FMs, personas FMs? Sí. ¿Hay negocios que quieren hacer sociedades con personas FM? Sí, pero ¿qué tipo de negocios? O sea, ¿destacarías o serías del promedio? Y está el tercer nivel, que para mí es el Wi-Fi. ¿Qué encontramos en el Wi-Fi? En el Wi-Fi encontramos, o en el Internet, encontramos de todo, lo que usted quiera. O sea, si hoy quiso escuchar a Camilo Echeverry, lo tiene a Camilo Echeverry. Pero si quiso escuchar a Marc Anthony, tiene a Marc Anthony. Si usted quiso ver, fue un podcast de Aquí Entre Mujeres, tiene Aquí Entre Mujeres. Si usted quiso fue ver el artículo que le enseñó a yo no sé quién, o quiere ver la historia de El Salvador, ahí lo tiene. Lo que quiera encontrar. Para mí hay personas que vibran como la M, que si no lo saben, lo consiguen, lo aprenden, se lo inventan, que están solucionando, que van por la calle y le dicen a alguien qué lindo cabello y le sacan una sonrisa, que agradecen todo el tiempo, que si llega al domiciliario lo tratan de maravilla, al Uber y lo tratan de maravilla. Esas personas AM son los que vibran con esa frecuencia en la cual van a traer buenos negocios, van a traer buenas finanzas, van a traer buenas relaciones. Y obviamente, no todo el tiempo podemos permanecer en el Wi-Fi, pero tampoco en el AM y tampoco en el FM. La idea es saber que las finanzas desde el área espiritual también las puedo mover dependiendo de estas 3 escalas de vibración. Dependiendo no el problema que está pasando, sino yo cómo estoy actuando sobre el problema que está pasando. Eso lo cambia todo. Si yo ya sé este concepto de activos y pasivos, ¿qué energía y vibración tengo yo para cambiar esos activos y pasivos que están en mi vida? Si yo ya sé cuáles son mis hábitos activos y mis hábitos pasivos, ¿qué actitud voy a tener yo para cambiarlos? ¿Con qué actitud me van a ver para que quieran hacer negocios conmigo? ¿Qué actitud me van a ver para que me quieran contratar a mí? ¿Qué actitud voy a tener para yo poder sobresalir y sobre todo para seguir evolucionando, aumentar mi valor en el mercado, para que realmente pueda organizar todas mis finanzas y poder avanzar en esta salud financiera? Eso es como lo que hoy les tenía en este tercer capítulo. Es algo corto. La idea es hacer cápsulas así cortas en esto de finanzas tridimensionales. Yo siempre he dicho que tú puedes llegar al resultado, pero sostenerte en el resultado solo lo haces mental, espiritualmente, no solo físico. No solo trabajando, no solo administrando tus ingresos, no solo organizando tus ingresos, sino tienen que haber estas leyes físicas y mentales para tú poder siempre sostener esto. Y una de las cosas más importantes es que tú fuiste diseñado y tu identidad está para ser diseñado de una forma abundante. Y tienes que recordar eso, que eres un ser abundante, que a pesar de que pases baches financieros, tu identidad y tu camino es de ser abundante.
¿ok? Así que nada, me despido con esto. De verdad que espero les haya gustado este tercer episodio. Esperemos el cuarto, que viene también con muchísima información, y recordándoles que son unos seres espectaculares, divinos, y que la información siempre está, solo es que estés aperturado para encontrarla y sobre todo para aplicarla. Chao, chao, se despide Katherine Castrillón.